Estudiantes, estamos aquí para analizar la inferencia lectora de secuencia. La inferencia de secuencia es aquella que determina la acción o idea que precede en un texto o fábula y lo que continúa después de este. Establece el orden de las acciones si su continuidad no se define con claridad en el texto. Puede consistir en determinar las acciones o ideas que precedieron antes o que ocurrirán después en el texto cuando éstas no están de forma explícita. Es decir, la inferencia de secuencia es aquella que te permite inferir lo que va a ocurrir después o lo que ocurrió antes en el texto cuando esto no está de manera explícita. Vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo nos va a permitir indagar más allá e inferir cuál sería la secuencia de este texto que está apareciendo en pantalla. Por ejemplo, en un colegio, un profesor llega a la sala de clases malhumorado y dice: saquen una hoja y un lápiz y guarden todo porque haremos el control de la unidad 2 de biología. Entonces una alumna exclama: ¿pero cómo, profesor? Si usted dijo que era para mañana. A lo que el profesor responde: sí, eso dije, pero cambié de opinión y la haremos ahora. Entonces, vamos a responder una pregunta referida al texto anterior. ¿Por qué el profesor cambió de opinión tan drásticamente antes de entrar a la sala? A. Porque quería constatar si los estudiantes habían estudiado con anterioridad o los estaban dejando para el último día. B. Debido a que se encontraba molesto, puesto que tuvo una reunión anterior con el director, el cual le llamó la atención, porque no había entregado los informes de notas dentro del plazo estipulado. O C. Porque justo antes de llegar al colegio le sacaron un parte por pasar una señalética de tránsito, pare, debido a que iba atrasado al trabajo. Según lo que ustedes piensan, ¿cuál sería la continuidad y que determinó que el profesor cambiara tan drásticamente de opinión antes de entrar a la sala de clase? ¿Quién me puede dar una respuesta? Yo creo que es la B. ¿Y por qué crees tú que es la B? Porque en el texto dice que él estaba malhumorado. Y si estaba enojado, fue por alguna razón y se desquitó con los alumnos. Muy bien. Uno cuando infiere cosas que no están explícitas en el texto. Y supuestamente un profesor, por ética, siempre debe continuar con sus clases y estar para él siempre presente primero la evaluación de sus estudiantes, antes de lo que le pudo haber pasado. Por ende, no podría ser ni la B ni la C, porque el profesor siempre, a pesar de que haya tenido una pequeña problemática antes de entrar a su trabajo, para él primero tienen que estar sus estudiantes. Entonces, lo que el profesor quería era constatar si sus estudiantes habían estado estudiando con anterioridad o lo estaban dejando para el último día, independientemente si él tuvo un problema antes de entrar a su trabajo o en su casa o lo que sea. Segundo ejemplo. En una empresa chilena, un negociante argentino se dirige a hablar con el gerente. Este comienza presentándose y exponiendo su proyecto. ¿Cómo crees que reacciona el gerente chileno luego de ver la exposición del argentino? Para responder a esta pregunta, nosotros ahora vamos a leer una serie de textos, los cuales hablan de la cultura y del negocio chileno, y estos textos nos van a permitir responder esta pregunta. Primer texto: situaciones previas frente a un negocio en Chile. En Chile, el tiempo tiene mucho valor, sobre todo en las empresas medianas y grandes. Se suelen respetar agendas y horarios, la puntualidad se valora. Se debe llegar a la hora acordada, aunque la parte chilena se presente con algún retraso. La excepción está en las invitaciones a un domicilio particular, donde llegar 15 o 20 minutos después de la hora fijada es costumbre social. Las reuniones suelen ser formales. Si bien crear un ambiente distendido y cordial es importante, los chilenos aprecian que el visitante se interese por el estado de la familia y que demuestre conocer la historia y cultura de su país, o aludir a su espléndida naturaleza. El patriotismo es un sentimiento muy vivo en todos los niveles sociales. Por el contrario, se deben evitar temas relacionados con la política, como el gobierno de Allende y la dictadura de Pinochet, religión, conflictos con países vecinos o diferencias sociales, étnicas, etc. Quien tenga que negociar con los chilenos debe ser paciente y tener capacidad de aguante. Los avances serán lentos y procederán interminables. Es más, aunque parezca que una operación ya se va a cerrar, es muy probable que se vuelva a replantear algún aspecto que aparentemente había sido ya tratado o acordado.
Ante esto, es fundamental que la parte no chilena muestre tranquilidad. La contrapartida es que el sentido ético en los negocios es muy elevado en Chile y el nivel de burocracia es muy inferior al que se suele encontrar en otros países del área. Con respecto a los textos leídos anteriormente, vamos a responder unas preguntas. 1. ¿Qué se debe hacer antes de realizar una reunión de negocios? A. Invitar a una reunión informal para que ambas partes se conozcan. B. Investigar e informarse sobre el contexto cultural y comercial de la empresa y de los negociantes. C. Llegar con demasiada anticipación al horario estipulado a la reunión. Para responder esto, tienen que recordar lo que leyeron en el texto y además utilicen sus conocimientos de lo que ustedes saben de su cultura chilena. Entonces, ¿quién me podría responder esta pregunta? Yo creo que es la C, llegar con demasiada anticipación al horario estipulado a la reunión. Porque uno como persona tiende a siempre a anticiparse a lo hecho, o sea, llegar más temprano. Ya, mira, la respuesta correcta es investigar e informarse sobre el contexto cultural y comercial de la empresa y de los negociantes. Puesto que uno igual es tu decisión si llegas temprano, pero sin embargo en el texto el chileno hace mención que le gusta que le pregunten por su cultura, por su familia. Entonces uno, antes de negociar con un chileno, igual debe informarse acerca de quién es la empresa con la que va a hacer el negocio, cuáles serían las mejores decisiones frente a la cultura chilena para indagar y negociar con esa empresa. Esa es la respuesta más acercada. Porque, claro, para muchas culturas llegar temprano es válido, o para otras llegar tarde también es válido, pero sin embargo cae con mayor importancia investigar e informarse ante cualquier negocio con la empresa chilena. Ya, la 2. ¿Qué acción técnica no se debe hacer después de la reunión de negocios? Esperar el tiempo estimado de respuesta sobre el resultado de la negociación, hacer una invitación a la otra parte negociante a tomar un café o llamar al poco tiempo de realizada la reunión para saber el resultado de la negociación. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Yo creo que es la A. ¿Y por qué crees tú que es la A? Porque hay que esperar un tiempo, yo creo, para ver la respuesta sobre la negociación. Ya, mira, esa respuesta hubiera sido correcta siempre y cuando fuera lo que tú debes hacer para hacer una reunión de negocio. Sin embargo, la pregunta dice, ¿qué acción técnica no se debe hacer? Y la respuesta correcta entonces sería llamar al poco tiempo de realizar la reunión para saber el resultado de la negociación, porque ahí la persona que llama con demasiada anticipación está demostrando que está como ansioso por realizar el negocio, y eso no se ve bien visto ante la cultura y el negociante chileno. Ya. Con respecto a los textos que hemos leído, vamos a poder responder la pregunta que hicimos al principio de la clase. Según lo visto anteriormente, ¿cuál sería tu respuesta? Leamos. En una empresa chilena, un negociante argentino se dirige a hablar con el gerente. Este comienza presentándose y exponiendo su proyecto. ¿Cómo crees que reacciona el gerente chileno luego de ver la exposición del argentino? En manera global, generalmente el gerente chileno, en vez de prestar atención a la exposición, se enfocó en la actitud del argentino. La cultura del gerente chileno parte como protocolo de una entrevista de negocios, el sociabilizar, es decir, conocer más allá de los asuntos de negocios a la persona que hay detrás, creando un grato ambiente de conversación. Es decir, el chileno, en vez de enfocarse en la exposición del argentino, se preocupó más de su actitud. Por ende, la exposición del argentino va a quedar un poco desvalorizada para el chileno, y el chileno quizás no le va a medir el peso de lo bueno que pudo haber sido su exposición porque estuvo preocupado de la actitud del argentino. Es por eso que cuando uno va a negociar con el chileno debe ser más sociable y no llegar y presentarse y exponer. Al chileno le gusta que se presenten, que conversen, que hablen de su cultura y después se habla de negocios. Bueno, para concluir esta presentación, los invitamos a contestar los cuestionarios de Google Drive. Para esto necesito que, primero que nada, apenas les llegue el correo,
tienen que contestar inmediatamente porque después les van a seguir llegando textos y se van a ir acumulando y ustedes se van a ir atrasando. Segundo, necesito que pongan mucha atención al momento de poner enviar, que se percaten que se envió correctamente su respuesta. Y para terminar, que escriban muy bien sus nombres y de manera completa y ojalá siempre igual, porque nos han llegado correos de estudiantes que mandan el primer nombre con su apellido, luego el segundo nombre con su apellido y ahí nos genera un poco de confusión de quiénes son los estudiantes. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.